Hola, ¿cómo estás? Satnam. Mi nombre es Harisangat Kaur y en este video quiero platicarte cómo fue que llegué a Kundalini Yoga y por qué decidí hacerme instructora de yoga Kundalini. Desde muy pequeñita, cuando tenía como 3 años, mi mamá inteligentemente me inscribió a clases de ballet. Esto para que yo pudiera mejorar mi postura. Tú sabes que a esa edad los niños imitan pues el entorno y la mayoría de las personas que vivían a mi alrededor pues se encorvaban y desde muy chiquita yo empecé a encorvar mi postura para que yo pudiera pues tener una buena postura. Mi madre decidió meterme a clases de ballet clásico. Junto con ello me metió a hawaiano y esa experiencia a mí me dio la oportunidad de aprender de una manera tajante, sutil, artística, disciplinada y vibratoriamente alta a expresarme con mi cuerpo. Aprendí que había todo un mundo en mi cuerpo que yo podía explorar para manifestar lo que estaba yo sintiendo principalmente. Entonces, durante mi infancia y mi adolescencia, aunque el hawaiano desapareció por ahí, el ballet clásico fue una constante. Y ya siendo joven, más o menos como a los 17, 18 años, incluso impartí clases de ballet clásico para niñas. Por cuestiones que yo te contaré en otro momento, a los 17 años tuve que interrumpir mi formación escolar y dejar la preparatoria. Y en aquel momento cuando a mí me preguntaron qué iba a hacer, ¿no? Había un poco de caos a mi alrededor y lo único seguro para mí, lo único que tenía sentido y que generaba en mí bastante disciplina, era la danza. Entonces decidí continuar con mi carrera artística y me dediqué en cuerpo y alma, y todo mi ser y mi mente también, a la danza, al ballet clásico. También empecé a formarme como bailarina de contemporáneo y como bailarina de jazz. Se le conoce como jazz, pero eso es una especie como de formación que te permite danzar un poco de todo, música pop, música hip hop. Después se fue como en todo, se fue diversificando y especializando, pero en aquel entonces solo se le conocía como jazz. Y entonces pues comenzó toda una aventura que tenía que ver con la danza y con la expresión corporal, pero también con la expresión de mi voz, porque mi padre por aquellos entonces insistía muchísimo en que yo siguiera sus pasos en el periodismo, cosa que a mí como que no me atraía mucho, la verdad. Entonces, para que no continuara él insistiendo, pues lo convencí de que tomara yo clases de locución y que por ahí podría yo, pues a lo mejor, explorar la posibilidad de el periodismo y de cómo comunicar. Y entonces, durante 2 años, me formé como locutora. En esa formación tomé clases de actuación. Y esas clases de actuación, mi ser bailarina, me permitieron en aquel entonces incorporarme a una compañía de teatro independiente en la que colaboré primero pues como bailarina y como coreógrafa y después como actriz.
También a la par colaboraba yo con otra compañía que se dedicaba a la imitación de artistas y ahí colaboraba como bailarina y como coreógrafa también. Fue un momento en mi vida de mucha alegría, de mucha realización. Era yo muy feliz, trabajaba en lo que más me gustaba. Me gustaba mucho trabajar con mi cuerpo, estar en contacto con él. Y bueno, pues todo en ese aspecto iba, vamos a decirlo así, pues fluyendo entre la vibración, el sonido, las ondas de mi cuerpo y de lo que yo estaba produciendo y creando. Por una enfermedad de la que ya después también te hablaré, mi padre fallece cuando yo estaba en aquel momento. Y eso fue un descenso, para mí fue aterrizar. Estaba yo volando muy alto y cuando mi padre fallece comencé a aterrizar. Y este aterrizaje pues también fue acompañado con la angustia, la preocupación de mi mamá y por preguntarme, ¿no? ¿Qué era lo que yo iba a hacer? ¿Qué seguía? Me decía, porque pues sí está muy bien, tú bailas y lo que sea, pero ¿qué va a pasar contigo? Y entonces me invitó a concluir mi formación media superior para tener algo más formal. Entonces, también para ayudarle a mi mamá que dejara de sentirse tan angustiada, pues sí, le di gusto y me metí a estudiar una carrera en técnico universitario, administración de empresas. Y cuando terminé de estudiar esa carrera de técnico universitario en administración de empresas, la experiencia fue grata. Me experimenté desde otro lugar, a la par que pues yo seguía bailando, eso no lo dejé. Entonces durante aproximadamente 5 años, 6, me dediqué a la danza. Al final de ese tiempo también fue que estudié administración de empresas y terminé mi preparatoria. Y en aquel momento entonces ya habían pasado como 3 años de la muerte de mi padre y mi mamá me invitó a que yo continuara estudiando. Entonces esa invitación la acepté y le dije ok, voy a estudiar psicología porque me gusta escuchar a las personas, poner atención a lo que viven y quizá poderles acompañar en algún proceso. Con lo decidida que a veces suelo ser, le dije a mi madre, está bien, voy a estudiar psicología y voy a estudiar psicología en la UAM Xochimilco. Si consigo quedarme en la UAM Xochimilco en el turno matutino, entonces me dedicaré en cuerpo, alma y mente a mi licenciatura. Y si no, bueno, pues te regalo mi título como administradora de empresas y continúo mi camino por la danza. Y bueno, pues para mi suerte y la escritura de mi destino me quedé en la UAM Xochimilco y me dediqué a estudiar psicología. Mientras me formaba como psicóloga, también tomé algunos talleres de formación como psicoterapeuta humanista. 12 años después de aquel momento de haber entrado a la carrera y seguir todo un camino académico y de formación intelectual y de comenzar a desarrollar toda mi mente intelectual y ahora volcarme sobre de mi mente y la formación de la psique desde la psicología y desde la psicología social, me llegó una invitación clara y franca, así, para conocer yoga kundalini.
Esta invitación vino a través de una persona a la que yo quiero muchísimo y estaba pasando por un momento un poco difícil y se estaba formando como instructor. Entonces me invitó a que tomara una clase, su clase. Y en aquel momento yo dije, pero si a mí ni me gusta el yoga, la yoga, lo yoga, le yoga, como se llame, no me gusta. Yo de verdad estaba muy, muy, muy desconectada de mi cuerpo. Hacía mucho tiempo que me había desconectado. En esos 12 años más o menos hubo varios periodos en los que quise reconectar con mi cuerpo y tomé clases de ballet para adultos, tomé clases de jazz en los talleres de danza de la UNAM, pero me costaba mucho trabajo. O sea, si bien yo podía volver a conectar, había una parte de mi cuerpo con la que yo me había desconectado y que me frustraba muchísimo. Y esas clases, pues por supuesto que no lograban ayudarme a mí a retomar esa conexión. Eso era para mí la forma en la que yo estaba conectada con mi cuerpo. Y cuando esta persona me invita a las clases de yoga, yo digo, ay, no, eso a mí no me gusta, yo de eso no soy. Pero bueno, pues por acompañarle, fui a esa clase de yoga en la que se supone que esta persona me iba a dar la clase. Pero porque así es la vida, porque tú planeas algo y salen otras cosas. En aquella ocasión me tocó tomar clase junto con esta persona y que nos diera clase quien fuera mi primer maestra de yoga, Pyara Kar. Y el primer kriya que yo practiqué, la primera serie que yo practiqué, se llama Doctor Cerebral. Y es un kriya que es justo para trabajar con tu paz interior y conectar contigo, a partir de trabajar con tu mente. El toque de la maestra Pyara Kar y por supuesto las cualidades de Yoga Kundalini de inmediato me reconectaron con esa conciencia de mi cuerpo y me ayudaron a trabajar con mi mente, que era algo que pues yo venía haciendo por el trabajo intelectual, pero ahora podía ver cómo en la desconexión con mi cuerpo había generado pues ciertos patrones que no eran ahora muy sanos para mí. Entonces ahí comenzó mi práctica y mi disciplina como practicante de yoga kundalini. De inmediato empecé a buscar, porque pues ahora tenía todas estas cualidades, ¿no? Estas habilidades de buscar información aquí y allá y acá, y ya sabía dónde buscar y cómo identificar fuentes fidedignas. Y entonces empecé a llenarme de libros y a leer y a investigar y a saber y a decir, wow, con lo que me acabo de encontrar. Dentro de todo lo que investigué y todo lo que conecté y conocí de Kundalini Yoga, algo que me llamó desde el principio muchísimo la atención fue la numerología. Ya te hablaré de la numerología tántrica y después de Karam Kriya, pero fue de lo primero que llamó mi atención. Entonces empecé a investigar, me empecé a empapar de lo que era, de los conceptos y de lo que era filosóficamente yoga kundalini, y me empezó a llamar muchísimo la atención. Para mi tercer clase, yo ya imaginaba cómo podía dar yo las clases. Yo ya imaginaba cómo las daría yo con todo este conocimiento que yo ya tenía de mi cuerpo, gracias a lo que había hecho muchísimo tiempo atrás. Entonces, muy pronto, honestamente, cuando estás en un camino que es tu camino, que es lo que debes de seguir, las cosas van sucediendo y te vas dando cuenta cómo suceden. Muy pronto tuve la oportunidad de sentarme frente a un grupo y dirigirlo. Obviamente me puse súper nerviosa y si bien ya tenía yo una disciplina, casi desde el principio empecé a hacer sadhana, que es la práctica en la madrugada.
iba eh, religiosamente, ¿sí? Así, a mis clases. Entonces, y tenía yo un conocimiento del cuerpo que venía pues de mi experiencia en la danza. Entonces, con todo eso me senté frente a un grupo y que fue 2 personas, 2 personas incluyendo una maestra, y una super maestra experimentadísima. Y dirigí, ¿no? Mi primer clase y ahí fue mi confirmación, ¿no? Ahí fue cuando dije, yo quiero ser instructora. Cuando fue el momento preciso, cuando fue el momento, comencé a hacer mi formación como instructora internacional en yoga kundalini. Y empecé a conectar desde esta parte de cómo enseñar, toda la filosofía y la enseñanza. Hoy sé que enseño porque cada uno de mis alumnos, cada una de las personas que han pasado por mis clases, son como si fuera un fractal, son un pequeño reflejo o de lo que tengo que trabajar en mí o de lo que yo ya trabajé. Suelo encontrarme con personas o que han pasado por situaciones similares a las que yo pasé, o con personas que están por pasar por esas situaciones. Y entonces yo enseño porque es la manera en la que he encontrado de servir al universo y de poner en práctica absolutamente todo lo que ha pasado en mi vida. Y ponerlo en práctica al servicio de algo muchísimo más elevado. He logrado entender y he encontrado, porque cada quien lo encuentra donde tiene que encontrarlo. Yo lo encontré en yoga kundalini y en yoga kundalini encontré la forma de lidiar con mi realidad, de enfrentar mi realidad de manera sana, recuperando la conexión y la conciencia de mi cuerpo, y eso ha sido también muy poderoso porque me desconecté muchísimo. Ir sanando esa desconexión me ha ido tomando pues el tiempo que me tenía que tomar, no me va a tomar más ni menos, pero me ha permitido ir reconectando con quién soy y con lo que yo realmente soy. Entonces enseño porque le agradezco al infinito creador, al infinito creativo, el haberme dado la posibilidad y la oportunidad de encontrar yoga kundalini y de encontrar en este camino, en este estilo de vida, una forma de volver a mí, de volver a conectar con mi cuerpo como ese templo dorado en el que habita mi alma y como ese medio para dirigir a mi mente en la vibración de mi alma. Entonces enseño yoga kundalini porque yoga kundalini me devolvió la conexión conmigo misma. Sigo trabajando y por eso también soy maestra, porque necesito del reflejo, de tu reflejo, para saber en qué hay que poner atención, en qué debo seguir trabajando poderosamente. No es fortuito que tú te hayas encontrado con este canal, no es fortuito que te hayas encontrado con este video, y tampoco es fortuito que si ya estás tomando clases de yoga kundalini y si las estás tomando conmigo, que estés tomando yoga kundalini. Es una invitación de tu alma para que consideres lo que has vivido como pequeños llamados a volver a ti, no importa en qué momento sea, no importa qué haya sucedido. Si tú estás practicando yoga kundalini o estás por practicar, y seguramente te pasó lo que a muchos les pasa, a mí no me pasó, ya te conté yo cómo llegué. Digo, a mí la verdad es que pues no, o sea, el yoga no me llamaba la atención, la práctica no me llamaba la atención. Yo conectaba con mi cuerpo a través de la danza, de la música, de la vibración, del sonido. No del yoga, la verdad no. Pero he visto como
muchas personas que han practicado diferentes tipos de yoga, a veces llegan a yoga Kundalini y dicen, bueno, es que yo solo quería yoga, ¿sabes? O sea, un poco de movimiento de mi cuerpo, de manera sutil, ligera, no tan pesado, y me encontré con yoga Kundalini. Que yoga Kundalini tiene uno de sus componentes es estar muy vinculado, muy vinculado a la parte espiritual. No puedes desvincular yoga Kundalini con el trabajo espiritual al que te lleva justo reconectar y trabajar con tu cuerpo y reconectar y trabajar con tu mente, porque el objetivo siempre será, todos los yogas lo tienen, pero en yoga Kundalini es muy claro, siempre será que tú conectes con tu parte finita, tu cuerpo, tu mente, para que vuelvas a conectar con el infinito en ti. Y el infinito en ti, pues es la referencia a la divinidad en ti. Y la divinidad en ti y en mí y en todos, pues no es nada más que el desarrollo y la conexión con nuestra espiritualidad, con eso que es mucho más sutil, más sublime. Por eso es que si tú estás practicando yoga Kundalini, pese a lo que tú hubieras querido o pese a lo que tú buscabas, dale una oportunidad, pero al 100%, porque es un camino que está diseñado para que conectes con estas dos partes en ti sin desconectarte del mundo en el que vives, sin desconectarte de la realidad en la que tú te encuentras, en la que te ha tocado vivir. Y eso también es muy importante, que no es un yoga que te diga, bueno, entonces ahora te vas a aislar y te vas a quedar en tu cuevita y ahí vas a trabajar contigo para ser super santo. No, te dice, sé un super santo lidiando con tu vecino, lidiando con el COVID-19, lidiando con todos los efectos de esto, ¿no? Entonces, dale el 100%, más del 100% de ti. Dale tu disciplina y verás que yoga Kundalini tiene para ti eso que no estabas buscando, pero que necesitas en este momento. Paralela a esta historia que hoy te acabo de contar, paralelo a esta parte de mi experiencia, pues está todo mi camino espiritual. Como te acabo de decir, yoga Kundalini tiene estos dos elementos muy importantes: el trabajo del cuerpo, el trabajo con lo finito en ti, para conectar con el infinito en ti. Y bueno, en la parte de la historia del infinito en mí, o lo que tiene que ver con mi espiritualidad, será tema de algún otro de alguna otra entrega o de algún otro video, si esto es útil para ti, porque si no, no te preocupes, no tendrás que chutártelo, no hay problema. En fin, bueno, hoy no hubo tips, hoy solamente te platiqué un poco de quién soy yo, porque quiero que sepas quién es quien está entonces hablándote de cómo volver a tu realidad cuidando de tu ser. Quiero que sepas quién es, y quiero que poco a poco vayas conociendo quién es Hari Sangat, la que está detrás y sosteniendo las frecuencias creativas. Y quiero que sepas con quién te vas a encontrar cuando tú llegues a este canal y veas todo lo que ofrezco, todo lo que hay aquí. Todo lo que hay en este canal son clases de yoga Kundalini para trabajar el cuerpo, son meditaciones, son reflexiones, son talleres, y es mucho acompañamiento desde mi alma y desde este ser de luz, amor, conciencia y compasión que soy yo. Bueno, hasta la próxima. Sadhana.